Este es un mensaje predicado en Living Word en español, donde Cristo es el centro. Para más información, visítanos en livingwordefc.org. Sean todos bienvenidos nuevamente. Gracias a Dios por esta oportunidad de continuar. Lo que hacemos aquí es seguir en la palabra, seguir buscando al Señor a través de estos mensajes y a través de su palabra. Estamos estudiando la carta a los Filipenses. Ya estamos hoy en el capítulo 2. Pero para comenzar este tiempo, déjame platicarte la anécdota de un hermano. Este hermano fue a un lugar de estos donde había juegos mecánicos y en este lugar había un toro mecánico. Y él se quiso subir al toro y vino con el operador y le dijo, oye, quiero subirme. El operador dice, este hermano que lo vio de arriba abajo, así como diciendo, ¿seguro que te quieres subir? No sé la verdad que estaba tratando de insinuarle, pero le dijo sí, y más le picó el orgullo de que ahorita le voy a demostrar a este hombre que puedo hacerlo, ¿verdad? Con más ánimo, con ese sentir, quiso demostrárselo. Y el operador le dijo, ok, déjame darte un consejo. Mira, el toro tiene 12 niveles de velocidad. Mi consejo es que fluyas con el toro. A donde se mueva, muévete. Ponte flojito, aquí como dicen, y cooperando, ¿verdad? Y ve con el toro, fluye con él. Y el otro hermano en su sentir dijo, te voy a demostrar de qué se trata y de qué estoy hecho. Entonces se sube y empieza el toro a moverse. Y empieza a moverse y se aferra, ¿verdad? Entre más rápido, más se aferraba al toro mecánico para no caerse, porque en su mente era, le voy a demostrar lo que puedo hacer y quién soy. Y más fuerte, y entre más rápido le daba, se acordó, le dijo, oh, el consejo que me dio fue que fluyera con el toro. Y empezó a moverse con el toro. De repente ya veía su cuerpo para un lado y sus brazos por todos lados, ¿verdad? Y la cabeza casi tocando el piso. Pero llegó el momento en el que se empezó a detener ese toro y todavía seguía arriba. Sorprendido, ¿verdad? Él y dijo, voy a sorprender al operador porque aguanté. Y se bajó y sonriendo, casi le hace, ¿me viste? El operador le dice, buen trabajo. Ese fue el nivel 1. El hermano comentó que se dio cuenta ahí que fue un golpe duro para su autoestima, la verdad. Pero más bien algo que le llevó a reconocer era que necesitaba él ser más honesto en su vida y sobre todo más humilde también. Algo que vemos en la sociedad día tras día que está creciendo, o mejor dicho, que se está perdiendo en la sociedad, en la cultura. Vemos a personas cada vez menos honestas, encontramos personas cada vez menos educadas, personas menos respetuosas, menos piadosas, menos sacrificiales. Pero algo que se está perdiendo muchísimo dentro de la sociedad es que cada día hay personas menos humildes. Ahora, ¿cuál es el peligro de esto? ¿Cuál es el peligro de que se pierda la humildad? C.S. Lewis dijo que el orgullo es la mamá gallina bajo la cual todos los otros pecados son empollados. Interesante. Porque lo que vemos es que menos humildad igual a más orgullo y más orgullo igual a ¿qué? Más pecado, ¿te das cuenta? Por eso entendemos cómo se encuentra la sociedad el día de hoy, cómo se ha perdido el temor a Dios completamente, cada vez están más hundidos en pecado, cada vez hay más personas que en estas ideologías, ¿verdad? Ya su orgullo es tal que han perdido completamente de vista lo que les toca a cada uno. Es el resultado del incremento del orgullo por la reducción de la humildad. Por lo tanto, eso, mis hermanos, es un peligro para la iglesia cuando la iglesia no considera las consecuencias del orgullo.
Cuando la iglesia no toma en cuenta lo peligroso que es y empieza a vivir una vida como si nada estuviera pasando. Tú sabes que la raíz de todo pecado, ¿qué es? El orgullo. No importa cuál sea, piensa en el pecado que tú quieras. Radica en el orgullo. Cuando el hombre peca, es como si estuviera diciéndole al Señor: voy a hacer lo que yo quiera sin importar lo que tú digas. ¿Te das cuenta? Es eso. En eso se manifiesta el orgullo de cada uno. Cuando pecamos intencionalmente, estoy diciendo conscientemente: voy a ser el amo de mi vida, voy a ser quien rige mi corazón y no me interesa lo que tú dices. Eso es lo que pasa. Y eso es completamente contrario a la humildad a la cual nos llama la Biblia. ¿Te das cuenta? Ahora, quiero también aclarar que humildad tampoco es pensar en sí mismo como lo peor. Humildad no es que pense de mí mismo: no merezco nada, soy lo peor, pobre de mí. No es cierto. De hecho, eso se puede considerar orgullo incluso. El buscar, ¿verdad? Seguir centrándome en mí. Mírenme lo pobre que soy. ¿Te das cuenta? Me gusta. Andrew Murray escribió esto sobre la humildad. Él dice esto: la humildad verdadera no es pensar en uno mismo de forma negativa. Humildad es cuando uno simplemente no piensa en sí mismo. Qué interesante. Humildad es simplemente no pensar en uno mismo. Y de esto va a hablar el apóstol Pablo en el pasaje de hoy, que radica en los últimos versículos del capítulo 1 de Filipenses, donde llama al creyente a vivir, ¿te acuerdas?, de manera digna del evangelio en esta vida terrenal. Y parte de esa vida digna, ¿sí?, es la humildad práctica que refleje el carácter de Cristo en cada uno de nosotros. Es lo que Pablo va a traer a la mesa para el creyente del día de hoy, ¿verdad? Y es algo que tú y yo necesitamos empezar a responder si somos hijos de Dios. Busca Filipenses, por favor, capítulo 2. Vamos a empezar el capítulo 2 de Filipenses. Y fíjate lo que escribe Pablo entonces. Filipenses 2, versos 1 y la primera parte del versículo 2. Dice Pablo: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completen mi gozo. Completen mi gozo. Pablo aquí está, si te das cuenta, presentando 5 afirmaciones que le van a ayudar a la iglesia a tener una perspectiva más amplia de por qué responder de manera digna, de por qué debo responder de manera digna. Y lo que hace Pablo aquí es comenzar con estas frases de manera condicional, ¿viste? Si hay alguna consolación, si hay algún consuelo, si hay alguna misericordia, dice Pablo, respondan de manera digna. Pablo no está manejando posibilidades, no lo leamos de esa forma. No está diciendo si es que llega a pasar o si es que en algún momento lo llegas a vivir. No, Pablo está llevando al lector a reconocer lo que ya tenemos en Cristo. Lo que es cada uno de nosotros cuando estamos en Cristo. ¿Para qué? Para que produzca en ti y en mí una respuesta. Pablo está hablando aquí de verdades absolutas. Cada una de ellas son verdad en ti y en mí. Y cuando tú lo entiendes, cuando tú lo vives, vas a responder de manera diferente. Porque piénsalo, ¿hay consuelo de Cristo en ti desde que te rescató? ¿Crees que tú puedas ir a buscar consuelo y te lo va a dar? ¿Crees que Cristo te da de su misericordia, dice la Biblia, cada cuánto? Cada mañana la renueva. ¿Crees que el Espíritu Santo nos da comunión cuando estamos en Él, cuando estamos con Él? Pablo está diciendo aquí, mira, si todo esto es verdad, y ciertamente lo es, entonces completen mi gozo, dice Pablo. ¿Cómo? Demostrando humildad en la unidad. Sigue diciendo el versículo 2. Sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Ahora, me llama la atención por qué Pablo le dice esto a la iglesia de Filipenses. Se supone que es una iglesia
que va luchando de manera correcta, ¿verdad? Lo dijo en el capítulo 1. Ustedes que luchan por el evangelio, que han estado firmes. Es una iglesia que va bien, que anda bien. Entonces, ¿por qué Pablo saca esto a relucir? Bueno, los estudiosos dicen que ya empezaban situaciones internas, ¿sí? Aún no se salía de control, pero se veían venir situaciones difíciles dentro de la iglesia. De hecho, Pablo lo va a tocar más adelante en los siguientes capítulos, pero en términos prácticos, algo que me llama a mí a hacer, a pensar, ¿de qué me sirve a mí saber esto? Es una iglesia que va bien, es una iglesia que está viviendo su cristianismo de manera correcta. Y aún así Pablo les llama a tener cuidado. ¿Por qué? Porque la división, los problemas, los conflictos en todos lados están latentes. Aquí en la iglesia y en todas las iglesias, los conflictos siempre están latentes. ¿Cuándo? Cuando se pierde de vista el propósito, cuando se pierde de vista el cuidado de nuestro cristianismo, cuando perdemos de vista el por qué hacemos lo que hacemos. Por eso es importante cada ocasión, cada oportunidad regresar a valorar constantemente no tanto lo que tú eres, sino más bien lo que es Cristo en ti. ¿Te das cuenta? Siempre regresar constantemente a valorar quién es Cristo en mí y qué ha hecho Cristo en mí, porque de acuerdo al concepto que tú tengas de Jesucristo es como vas a responder. De acuerdo a quién es Jesucristo para ti, es como tú vas a responder. Por eso Pablo hace estas preguntas retóricas del versículo 1. Para llevar a pensar, ¿quién es Cristo para ti? Piénsalo, considéralo. ¿Quién es Jesucristo para ti? Para nosotros, ¿quién es? Quizá más de uno me vaya a decir, para mí Cristo es todo. ¿No? Si eso es cierto, ¿cómo estás respondiendo con tu vida? ¿Cómo tratas a los demás? Con la manera en que amas, la manera en que perdonas, la manera en que das, en la que sirves. ¿Por qué te cuesta tanto trabajo perdonar a esa persona, a ese familiar, al esposo, a la esposa, a la suegra? Donde hay más conflicto, ¿verdad? ¿Por qué cuesta tanto perdonar? ¿Por qué cuesta tanto amar? ¿Por qué te cuesta tanto servir? Te digo una cosa, no tenemos justificación. Porque más de uno me va a decir, no, Dios sabe por qué no le perdono. Él sabe lo que me hizo y por eso no le perdono. Dios sabe ciertamente, pero no te justifica para permanecer así. Pablo dice que todo lo que Cristo es en nosotros nos lleva a sentir lo mismo, nos lleva a tener un mismo amor y a permanecer unánime. Eso es lo que está diciendo. Entonces te vuelvo a preguntar, ¿quién es Cristo para ti? De acuerdo a tu actitud, de acuerdo a tu forma de responder. ¿Será que no le estamos dando el valor que merece a nuestro Señor? A todo lo que Él nos da, a todo lo que Él hizo. Iglesia, este es un llamado a la autoevaluación, con la intención de cambio, la intención de transformación. No permanecer como estábamos, sino más bien buscar una actitud que glorifique a Cristo. De eso se trata. Mi vida cristiana se trata de Cristo y Él merece que yo responda de manera adecuada, yo responda de manera correcta. Eso es lo que Pablo está llamando a la iglesia, a conocerle para responder, a reconocerle para que respondas. Es lo que hablábamos, no sé si te acuerdas, la semana pasada tocamos este tema justamente donde decíamos que la buena teología, ¿te acuerdas? Que es el conocimiento de Dios profundo, la intimidad con Dios, tener un entendimiento de quién es Dios, nos va a llevar a la doxología, que es alabanza a Dios. Y es que esto es inevitable, hermanos. Ese resultado, te digo una cosa, es inevitable. Yo no puedo reconocer lo bueno que es Dios. Yo no puedo reconocer su obra perfecta en mí
y seguir igual. No se puede. No se puede. ¿Qué te hace falta a ti? ¿Qué nos hace falta? Algo tiene que cambiar. Date cuenta que a esto está apelando el apóstol Pablo. Respondan a las misericordias de Dios siendo de un mismo sentir, siendo de un mismo amor, en humildad, renunciando a uno mismo. Dice el versículo 3 esto. Nada hagas por contienda o por vanagloria, antes bien como con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a uno mismo. La vanagloria es contrario a la humildad. No se puede ser las dos. No hay humildad en la vanidad. No hay humildad en la vanidad. Fíjate esto. La persona que es humilde en verdad, que se conoce a sí misma y se acepta tal cual es. ¿Por qué? Porque su valor viene de Dios, no de su vanidad. ¿Te das cuenta? ¿Por qué yo actúo con orgullo? Porque yo mismo me doy el valor que creo que merezco. Pero cuando reconozco que mi valor viene de Dios, entonces puedo andar en humildad. Es Él. Se trata de Él. Esta es la actitud a la que Pablo está llamando a la iglesia. Nada hagas por vanagloria, porque te aleja del propósito. Te aleja del propósito. Esta palabra vanagloria literalmente debería traducirse como una gloria vacía, ¿sí? Y se relaciona con el concepto de vanidad, con el concepto de autopromocionarse, ¿sí? Me promociono a mí mismo, véanme cómo soy, qué bueno soy. Eso es la gloria vacía. Y el orgullo te lleva a la gloria vacía. Pero el vaciarte a ti mismo por voluntad propia te posiciona en la virtud de la humildad. Déjame repetirte esto. El orgullo te lleva a una gloria vacía, pero el vaciarte a ti mismo por voluntad propia te posiciona en la virtud de humildad. Mira, no pierdas de vista que de esto se trata el cristianismo. De esto se trata, vivir una vida digna del Evangelio de Cristo. Esto es a lo que nos está llamando Pablo en la palabra de Dios. Estamos buscando responder a quién es Él. Por eso la pregunta de hace un momento, ¿quién es Cristo para ti? Porque de eso va a depender tu respuesta, tu andar, tu ánimo, tu actitud. No se trata de decir, iglesia, simplemente soy cristiano y ponerme el título en la frente, ¿verdad? O de decir soy seguidor de Cristo cuando no hay una actitud que lo demuestre. No se trata de eso. Ahora la pregunta quizá es, ok, ¿cómo puedo yo demostrarlo? ¿Cómo puede un creyente verdadero demostrar esto? Pablo dice, sean de un mismo sentir todos, no buscando una gloria vacía, sino en humildad. ¿Cómo vas a demostrarlo? Despojándote, viviendo. La evidencia de tu relación con Dios, mira, no es meramente intelectual, no es de que te sepas la Biblia entera, de que sepas citar versículos. La relación con Dios no se trata de eso, ni siquiera de expresiones emocionales, llantos, gritos, giros, nada de eso me dice a mí que tienes una relación con Dios, nada. El que llores, el que grites, lo que sea una expresión emocional descontrolada, nada. El que tiene una verdadera relación con Dios vertical lo demuestra en su relación con los demás horizontal. Es la única forma. Se trata de eso. Lo dijo Jesucristo, y en esto sabrán que son mis discípulos. En esto sabrán que son mis seguidores. En otras palabras, en esto sabrán que son cristianos. Si se aman los unos a los otros. En eso. No dice otra forma, no dice si gritas, si cantas, si lloras, si te sientes. Si se aman los unos a los otros.
Pablo simplemente está trayendo este concepto, ¿te das cuenta? De verdadera relación con Dios aplicada a un cristianismo digno del evangelio. Por eso dice Pablo, sean humildes. Literalmente esta palabra humildes es mente sometida, mente sumisa. Ahora, nuevamente, no me malentiendas, no estoy diciendo que tengas el pensamiento de pobre de mí, soy un insecto que no merezco nada, soy lo peor, no. La idea de la mente sometida o humilde es que uno no debe de estar pensando en sí mismo. Y si lo hace, considerar al otro como mayor, como superior. Esto no lo digo yo, es lo que sigue diciendo el versículo 3. Estimando a cada uno, dice Pablo, a los demás como superior a uno mismo. ¿Cuál es el beneficio de esto? ¿Cuál es el beneficio de considerar al otro como mayor? Porque la sociedad dice lo contrario, ¿estás de acuerdo? La sociedad que te dice, no, tú primero, ámate a ti, perdónate a ti mismo, tú tienes que ser el primero y estar bien. Eso es lo que el mundo nos dice. Pero piénsalo, el considerar como superiores a los demás en una práctica colectiva elimina todo problema y toda división que pueda haber en la iglesia. Cuando consideras al otro como mayor, deja de haber división, deja de haber problemas. ¿Estás de acuerdo? Cuando tú encuentras una iglesia que su mentalidad es tú primero antes de mí, es la mayor evidencia de Cristo en ellos. De eso se trata. Jesucristo tuvo esa actitud. Él tomó tu lugar, lo que tú merecías. Jesucristo dijo, tú recibes esto. Recibe la vida y yo recibo la muerte por ti. En tu lugar. Ahora tú y yo le respondemos a Él de esta misma manera. Considerando a los demás como superiores, dice Pablo. Qué gran beneficio se obtiene de esto. Esa actitud, ese carácter, este vivir. Y no solamente en la iglesia, hermanos, en cualquier relación, en tu matrimonio, en tu trabajo, en tu familia. ¿De qué se trata? El considerar a los demás como mayores. Dice el versículo 4. ¿Cómo se hace eso? No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los demás. ¿Te imaginas esa actitud en tu matrimonio? El esposo no pensando en sí mismo, ni en su comodidad, ni en su satisfacción, ni en su placer, sino en el de la esposa. Pensando en que ella esté bien, en que ella esté satisfecha, en que ella esté llena, en que ella esté todo lo que necesita yo buscar proveérselo, obviamente en el Señor. Y saber de antemano que ella hará lo mismo por mí. ¿Sabes dónde va a llegar eso? No hay límites. No hay límites. Eso es lo que está llamando Pablo aquí. Eso es humildad. Orgullo es ver primero por mí mismo. Humildad es poner a la otra persona primero. Mirar por la otra persona. La iglesia necesita esto, hermanos. Responder en humildad. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los demás. Esta palabra mirando en griego es escopeo, que trae la idea de hacer de algo el mayor enfoque. Es de donde sacamos nuestra palabra para telescopio o microscopio, ¿sí? Que se trata de poner el mayor enfoque en lo micro o en lo lejano. Pablo, la idea que está trayendo aquí es que no pongas el mayor enfoque en ti mismo, sino en lo de los otros. Allá pones enfoque. Esa es humildad digna del Evangelio de Cristo. Despojarse de sí mismo. Llenarse de los demás. Ser uno en Cristo. ¿Te das cuenta? ¿Cómo vamos a llegar a esto? Si seguimos viendo, nada más por mí, que yo esté bien,
Que yo me sienta bien, que yo me sienta satisfecho, que yo me sienta contento, lleno, agradado, que la alabanza me guste, que la predicación, que el trato de los hermanos y buscando en mí. Y si no pasa, hay lejanía. Pablo acá nos confronta con la pregunta, ¿por qué hago lo que hago? En tu iglesia, en tu casa, en tu trabajo, ¿por qué haces lo que haces? ¿Vives motivado por el sentimiento de egocentrismo incluso cuando se supone que estás ayudando a los demás? ¿No? Me sirvo a mí mismo e incluso mientras sirvo a otros esperando, ¿qué? Ser reconocido, ser bien visto, ser premiado, porque eso es lo que me merezco. Y ya sea que lo expreses o no, pero ¿te pasa que guardas resentimiento cuando tu trabajo no es visto o valorado? Oye, es que hice esto y nadie me dijo nada, nadie me felicitó, nadie me reconoció el platillo que traje, o el abrir la puerta, o el limpiar los baños, nadie me reconoció eso. ¿Cuál es el interés que realmente tienes al hacer lo que haces? Y eso es con todo, ¿eh? Es que mi esposa no me valora cuando traigo la provisión a la casa y mira cómo me trata. ¿Por qué haces lo que haces? Es que mi esposo no valora que siempre tengo la comida lista. Me sigue dejando los calcetines tirados. No valora mi trabajo. Es interesante que en estos tiempos es muy difícil encontrar personas que trabajen ahora por vocación. ¿Tú te acuerdas antes? Antes las personas trabajaban por vocación. Si no había paga, no importa. Yo tengo el corazón de servir, de dar, de ir, de hacer. Hoy, si no hay beneficio, ¿y cuánto me va a tocar? ¿Cuánto me van a dar? Que ni siquiera creyentes que quieran dar su vida por Jesucristo, si no hay un beneficio primero. Y así pensamos, sí voy a la iglesia, pero ¿qué me van a dar? ¿Qué me va a dar Dios? ¿Me va a arreglar mi trabajo? ¿Me va a arreglar mi matrimonio? Sí voy, si no, ¿dónde está tu corazón? ¿Y sabes por qué llegamos a esto? Porque se le ha perdido el verdadero valor al Evangelio de Jesucristo. Se ha diluido el Evangelio de Jesucristo. Date cuenta, Pablo, ¿por qué está diciendo Pablo que vivan dignos del Evangelio de Cristo? Que regresen a esa actitud digna del Evangelio de Cristo. Porque es ese Evangelio el que te demuestra, te capacita y te afirma primeramente en el sacrificio. Porque Cristo se sacrificó por ti, dice el Evangelio. Y también en la humildad. Porque Cristo se despojó a sí mismo por ti, dice el Evangelio. ¿Qué evangelio vives? ¿Qué evangelio buscas? ¿Qué evangelio persigues? ¿De qué se trata el cristianismo, hermanos? Por supuesto que se trata de Cristo, de vivir la vida de Cristo en nosotros, incluyendo el sacrificio de Cristo. ¿Te das cuenta? Cuando decimos quiero vivir la vida de Cristo, ya es la que queremos es la de sentado a la diestra del Padre, ¿verdad? Esa es la que queremos. De esa no habla la Biblia, todavía no nos toca. Nos toca acá vivir lo que Él padeció. Lo que Él padeció. Pablo sabía, y en Gálatas 2:20 él lo dice, ¿con Cristo qué? Estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Se trata de Él. Mi vida se trata de Él. No te olvides de esto. Que en todo lugar en mi vida, en mi cuerpo, en mi pensamiento, sea Cristo. Sea reflejado Cristo. Iglesia, ¿con qué actitud te presentas a Dios? ¿Con qué actitud le ofreces tu cristianismo a Dios?
el seguir llenándote de ti mismo solamente te va a dar una gloria vacía. Esa gloria que estás persiguiendo constantemente está totalmente vacía. ¿Por qué? Porque no te da ningún beneficio. Se va a quedar ahí, nadie la va a recordar. Es muerta, no da fruto. No habrá un fruto. Eso me recuerda, hace algunos días escuché esto de alguien y me llamó la atención porque es verdad. Él decía, en 50 años alguien más vivirá en la casa en la cual tú tanto te estás esforzando hoy por tener. Alguien disfrutará el dinero que hoy tú tanto te esfuerzas por conseguir. Tu imagen que tanto anhelas tener se va a volver una foto colgada en la pared de alguien por un tiempo. Después va a pasar a una caja y después va a ser desechada. Y tu nombre será quizá mencionado cada vez menos hasta que se olvide. ¿Hacia dónde estás poniendo la mirada cuando vives tu cristianismo? ¿En dónde estás haciendo tesoros? ¿Aquí o en el cielo? ¿Estás buscando una gloria vacía? ¿Estás dedicando todo tu tiempo y esfuerzo a una gloria vacía? Nunca vas a encontrar satisfacción en esa vida. Pero Pablo dice que si por causa de Cristo intencionalmente nos vaciamos a nosotros mismos para que Él viva en nosotros, ahí estará la plenitud. Por Cristo, por su iglesia. ¿Cuál tipo de cristianismo quieres vivir? ¿Cuál tipo de cristianismo estás persiguiendo? Comienza por reconocer quién es Cristo en ti y recuerda cada día que no se trata de nosotros. Y de esa manera nuestro cristianismo sea digno del Evangelio de Cristo al tener una actitud de humildad para gloria de su nombre. Porque se trata de Cristo. Este fue un mensaje predicado en Living Word en español, donde Cristo es el centro. Para más información, visítanos en livingwordefc.org.